Bienvenidos hermanos a nuestro programa, a la final trompeta. En esta tarde en particular estaremos exponiendo el plan de Dios con respecto a Israel. Dios derramó su espíritu cuando la iglesia estaba reunida, los discípulos estaban reunidos en el aposento alto. Así que ellos se derramaron sobre ellos lenguas de fuego y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en lenguas que ellos no hablaban, eran galileos. Pero los que estaban allí, judíos de diferentes lugares que hablaban una lengua diferente, les escucharon hablar en su lengua natal. Así que judíos del Ponto, de Capadocia, de diferentes regiones les escucharon hablar en su lengua natal. Y esto fue notorio. De esa manera Pedro estableció su discurso y muchos judíos se convirtieron en aquel día. También Dios llamó a alguien, a un perseguidor de la iglesia, estudiado a los pies de Gamaliel, fariseo de la tribu de Benjamín, llamado Saulo de Tarso. Resulta que este había pedido cartas en la sinagoga de Damasco para echar en la cárcel a los cristianos, a los seguidores del Señor. Pero cuando iba camino a Damasco, escuchó una voz, y todos la escucharon, que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hablaba en hebreo. Duro te es dar coces contra el aguijón. Así que Saulo cayó y le preguntó: Señor, ¿quién eres? Y le dijo: yo soy Yeshua. Ese es su nombre hebreo, podemos llamarle Jesús, a quien tú persigues. Así que entonces Saulo quedó ciego y estuvo retirado en cierto lugar en Damasco, hasta que Dios se reveló a Ananías, siervo fiel del Señor, y lo envió a imponer las manos a Saulo, pues según le dijo, era un instrumento escogido. Ananías le dijo: Señor, a muchos ha echado en la cárcel y tú me envías. Y le dijo: vete, porque además de que instrumento escogido es este, le voy a mostrar cuánto va a tener que sufrir por mi causa. Así que apenas entró Ananías e impuso las manos sobre Saulo de Tarso, cayeron escamas de los ojos de Saulo y pudo ver. Y este Saulo fue enviado como apóstol a los gentiles. Esas escamas que cayeron de los ojos de Saulo de Tarso, quien a partir de entonces fue llamado Pablo, son las mismas que han sido colocadas hoy sobre una parte de Israel. En Romanos 11, Pablo dice que ha ocurrido un endurecimiento parcial en Israel. Y cuando habla de un endurecimiento parcial, significa que algunos de los judíos han sido endurecidos, la mayoría, mas no todos. Por eso vimos que en aquellos días, algunos creyeron, pero no la mayoría. Y vemos como hasta hoy, algunos han creído, pero no la mayoría. Cuando Elías invocaba a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado, Dios le responde: me he reservado 7,000 que no doblan rodillas delante de Baal o de los Baales. Pablo escribe luego: asimismo ha quedado un remanente escogido por gracia, no por obra, sino por gracia. Bien.
Partiendo de aquí, vamos a introducirnos en cómo Dios escogió a Israel. La verdad es que Dios se revela a Israel diciéndole que Él lo escogió. Dice ahí en Deuteronomio capítulo 7. Pueden ir conmigo, verso 6 dice: porque tú, hablando de Israel, eres pueblo santo para Yahweh tu Dios. Yahweh tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No hay comparación con ningún pueblo. En este caso, en los planes de Dios, Dios había escogido únicamente a Israel. Y no lo hizo porque ellos fueran más que todos los pueblos, dice en el verso 7, sino por el contrario, sino que ellos eran el más insignificante de los pueblos, sino por pura gracia, por amor. Ese por cuanto Yahweh os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Ya está hablando de cómo lo sacó de Egipto con mano fuerte y extendida, tal y como había prometido a Abraham, diciendo: tu descendencia estará cautiva por 40 años en tierra de Egipto, mas de allí lo sacaré yo. 430 años estuvo Israel en Egipto, mas de allí lo sacó el Señor con brazo fuerte y extendido. Reitero, a este Israel llevó Dios en la mano. Ellos le fueron rebeldes en gran manera. Hay una gran responsabilidad en ser el pueblo escogido de Dios. Llegado el momento exacto, en la voluntad de Dios, Dios envió a su Hijo amado, al Verbo de Dios, el cual tomó forma humana, a la tierra de Israel y nació conforme a la promesa en Belén de Judá, la tierra de David y en la aldea de David, y como uno de los descendientes del rey David. Ahora bien, esto es parte del cumplimiento de Dios. Dios dijo allí a Abraham, quiero que me acompañe, en Génesis capítulo 17, verso 8, dice: a ti te daré y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Cuando habla de una tierra que será perpetuamente judía, habla de que es una tierra que va a estar para siempre bajo el dominio de Israel, y vemos que eso no ocurre hoy. Los límites de la tierra que Dios dio a Israel hoy no la poseen ellos, ni tampoco Jerusalén es cabeza de naciones, porque tampoco todavía el Mesías reina sobre Israel. Y en segunda de Samuel, en el capítulo 7 y en el verso 16, Natán le dijo a David: tu casa y tu reino permanecerán delante de mí para siempre, y tu trono será establecido para siempre. Esto aún no se ha cumplido. Algunos tratan de colocar ese cumplimiento en la iglesia, pero esta promesa fue hecha para Israel, fue hecha a Abraham. Y sí, la iglesia es el cumplimiento supremo de Dios, pero aún esto debe cumplirse. Un descendiente de David deberá sentarse sobre el trono de Israel, y esto aún no ha ocurrido. Por eso decía, en el cumplimiento de la dispensación de los tiempos, Dios envió a su Hijo a la nación de Israel. Daniel lo describe, el profeta, en el capítulo 9 y en el verso 26, y dice que al final de la semana 69 describe 70 semanas, comenzando desde la orden dada para la reconstrucción del templo y la ciudad. Y comienza un conteo hasta la venida del Mesías en la semana 69. Vemos el nacimiento virginal del Mesías en Jerusalén sin fallar. Exactamente
en el tiempo que Dios había establecido en Belén de Judá. Y también dice que la vida se le quitaría al Mesías, porque dice, mas no por sí, quiere decir, lo asesinarían y mataron al Mesías. El Mesías fue muerto por manos de Roma, pero a petición de los principales del Sanedrín, que pidieron la muerte del Mesías. Pero esto no fue algo que Dios no tenía en sus planes y su soberanía. La Biblia dice que Él vino a morir y a morir con muerte de cruz. Él le dijo a Herodes, ninguna autoridad te fuera dada si no te vendría desde el cielo. Así que Él vino a morir y a morir con muerte de cruz. Dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Esto era parte del plan de Dios. Dios crucificó a su Hijo desde antes de la fundación del mundo y debía ser muerto en Belén de Judá. Pero también hay un plan para Israel. Si vamos a Romanos 11, yo decía que allí dice que ha ocurrido un endurecimiento parcial en la nación de Israel. Ahora, no hablamos del Israel étnico, sino incluso en los elegidos. Hay un grupo de elegidos en los cuales aún están endurecidos. Y hay un tiempo de Dios en el cual los ojos de Él, así como cayeron las escamas de los ojos de Saulo, también caerán las escamas de los ojos de ellos. Hoy Jerusalén es la capital del homosexualismo, da vergüenza. Ciertamente es así. Se compara incluso a Israel con la gran Babilonia, la tierra donde crucificaron al Mesías. Es cierto. Pero cuando Dios habla de un remanente escogido por gracia y del cumplimiento de su voluntad, cuando Él abra los ojos de ellos, no se refiere a estos que en realidad desprecian al Dios verdadero, no porque hayan sido endurecidos, sino porque no aman a Dios de ninguna manera. Hay un remanente que cuando los ojos les sean abiertos, van a tener un tiempo de lloro y de lamentación, y lo vamos a estar examinando hoy. Bien. Como decía, la promesa de David sería que su reino sería establecido para siempre. Bueno, ¿cómo ocurrirá todo esto? Bueno, vemos cómo se ha levantado el odio y el antisemitismo contra la nación de Israel. Esto es algo que nadie puede negar. Se canta en las universidades acá en los Estados Unidos y en muchas partes del mundo, del río al mar. Es el cántico que invita a borrar a Israel de los faz de la tierra. Esos son los límites actuales de la nación de Israel, mas no los límites que Dios les estableció, ni que le prometió a Abraham que le daría, ni a Moisés. Pero aún los pocos límites que tienen, los limitados que están en su tierra, las personas cantan o lanzan consignas: borrar a Israel del río al mar, es decir, del río Jordán al mar Mediterráneo. De esa manera, hay muchos quemando banderas judías, atacando a los judíos, matándolos, asesinándolos. El odio es notable. El antisemitismo ha crecido en gran manera. Incluso vemos personas dentro de la iglesia que aborrecen a Israel, que lo odian, pues dicen que ya es Israel, a pesar de que entienden, no leen ahí que ha sido endurecido en parte, parcialmente, que no entienden las consecuencias de que una nación o un grupo étnico o un grupo de personas haya sido endurecida. Recuerden lo que ocurrió cuando Dios endureció a Faraón. Aún viendo las 10 plagas que Él les envió a Faraón, rey de Egipto, que concluyó con la muerte del primogénito de Faraón y de todos los primogénitos de los egipcios, incluso de los animales. A pesar de eso, por cuanto Faraón estaba endurecido, él persiguió a Israel y lo acorraló contra el Mar Rojo. Pero Dios
tenía un plan. Moisés dirigió su vara contra el mar Rojo y el mar Rojo se partió en dos y el pueblo de Israel pasó en seco. Pero Faraón, que estaba endurecido, envió a su gente de a caballo a penetrar en el mar. Cuando el último de los israelitas entró en la tierra seca, entonces Moisés dirigió su vara y las aguas volvieron a su nivel. Y todo el ejército de Faraón que entró en las aguas en el mar Rojo falleció. Eso es como funciona un rey, el rey más poderoso de su época, endurecido. Imagínense a este Israel endurecido. Hoy en día hay un Israel endurecido. Quiero que sepan eso. Dios le entregó la tierra a Israel por pacto sempiterno. Es algo que no tiene negociación. No es algo así como que los hombres quieren darle parte de la tierra a un grupo de individuos que se llaman palestinos, que no existen como pueblo, no tienen una huella en la historia. No son los antiguos filisteos, porque los antiguos filisteos eran más bien provenientes de la isla de Creta. Eran un pueblo pescador que fueron exterminados, fueron liquidados, o por lo menos dejaron de existir. Primero fueron siendo destruidos bajo la invasión de los asirios y posteriormente bajo Nabucodonosor II. Ellos no hablaban árabe, no hablaban lengua árabe, hablaban una lengua diferente. Pero ahora, por causa de un emperador romano, Adriano, le colocaron el nombre de Israel de Palestina para borrar la identidad judía. Y bueno, cuando la rebelión de Bar Kokhba, o el que se levantó Israel contra Adriano, fueron aplastados realmente y sacados casi en su totalidad de la tierra de Israel y dispersados por todas las naciones del mundo. Hasta que en 1948, al final del mandato británico, Israel comenzó a regresar a su tierra. ¿Han regresado todos los judíos a su tierra? No. Pero va a haber un momento en que los elegidos, porque quiero recalcar esto, no es que el Israel étnico va a ser salvo, porque no todo el que desciende de Israel es israelita, según dice el apóstol Pablo, sino a través de la fe. Abraham fue el padre de la fe, él le creyó a Dios, él le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación. Así que los que descienden de ese padre de la fe, Abraham, es a través de la fe. Estos son los verdaderos israelitas. Eso es lo que llama la Biblia el Israel de Dios. La iglesia no sustituye a Israel. La iglesia y los israelitas que han ido creyendo desde entonces, porque recuerden que si creyeron en aquella época, también han venido creyendo hasta ahora, ellos han pasado a ser parte de la iglesia. Eso sí, no hay diferencia entre judío y griego. Ya están en la iglesia. Pero ahora hay un trato con la nación de Israel. ¿Con quiénes? Con el remanente que dice Dios, cuando Elías le invoca diciendo: a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado, ahí en Romanos 11, él le dice: me he reservado un remanente fiel que no dobla rodillas delante de Baal. Ese remanente es un remanente escogido por gracia. Bueno, no son 7,000, son más, pero lo que quiere decir Dios es que es un remanente que aún queda. ¿Cómo se describe? Bueno, en Zacarías capítulo 13, profeta judío Zacarías describe en el capítulo 13, describe que solamente una tercera parte, si lo divide en tres partes, la nación de Israel que estará viviendo en los días de la gran tribulación, solamente una tercera parte va a ser salva. Las demás van a morir. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, decíamos en la descripción del video que estaríamos probando de qué manera Dios va a tratar con la nación de Israel. El Señor Yeshua, Jesús, puede decir Yeshua, ese es su nombre hebreo, Jesús, vamos a usarlo como lo escuchamos, ¿no? Pero el verdadero nombre del Mesías es Yeshua. Ahora bien, en el Sermón del Monte, Él dejó en claro algo. Voy a buscarlo acá. Él declaró que habría un tiempo en que sería tan terrible
que si aquellos días no fueran acortados, ninguno sobreviviría. Pero además es un tiempo que no tiene paralelo, que no ha ocurrido hasta hoy, ni que va a ocurrir nunca más, sino una sola vez. Si van conmigo allí al Evangelio según Mateo, en el capítulo 21, le habla a Israel. Si ven en el 20, dice: orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. No hay duda que le está hablando a Israel. Así que dice en el verso 21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Quiere decir, nunca ha existido algo así, ni existirá nunca más, ni la habrá. Y si aquellos días, los días de la gran tribulación, no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? En este contexto se refiere a los israelitas que han sido endurecidos, como Pablo describe, como que son un grupo, un remanente que ha quedado endurecido, aunque también en el mundo entero, porque esta tribulación, aunque va a afectar directamente a la nación de Israel, es el trato de Dios con los judíos, pero también va a abarcar el mundo entero. Basta leer el libro de Apocalipsis y ver cómo estos fenómenos cósmicos, los 21 juicios que van a ocurrir, donde serán desplegados de manera terrible, que dice que aún los que estén en los búnkers debajo de la tierra dirán: caigan sobre nosotros de la desesperación. Lo describe, y hay un énfasis ahí en Apocalipsis capítulo 6. Se dice que es el día de la gran ira del Cordero. Hay un énfasis, se menciona 2 veces: el día de la gran ira del Cordero. Dice así: si aquellos días no fueran acortados, habla de la gran tribulación. ¿Cuántos días van a ser? Vamos a explicarlo ahora. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Antes de explicar cuánto tiempo durará esto, voy a buscar una concordancia para respaldar y entender que estamos hablando de lo mismo que habló el profeta Jeremías. Aquí el Señor está hablando de la angustia de Jacob, y Jacob es Israel. Vamos a ir allí rápidamente al libro del profeta Jeremías para que podamos entender. En el capítulo 30, vamos a comenzar en el 4 para entenderlo. Dice: estas pues son las palabras que habló Yahweh acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Yahweh: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Esta palabra paz es importante. Recuerden que los judíos esperan que el Mesías venga a establecer la paz duradera. ¿Recuerdan la pregunta de los discípulos al Señor? ¿Establecerás el reino ahora, en estos días? Bueno, ellos esperan una era de paz, o esperaban en aquel momento que viniera un rey. No entendieron las escrituras, no entendieron que el Mesías debía venir y morir y dar su vida, y entonces ser sacrificado. Pero no era el momento de establecer el reino. Ellos pensaban que el Mesías vendría como un rey político, depondría a Roma y establecería a Jerusalén como cabeza de naciones. Eso fue lo que pensaron los discípulos. Pero aquí dice el Señor: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. En vez de paz, la paz que esperan ustedes, que establecerá el Mesías, y que luego lo vamos a buscar en los evangelios, tal y como dice, ¿cuándo vendrá esta paz duradera? Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Ahora pone una figura de un varón que está a punto de dar a luz, como si fuera una mujer. He visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que, ¿saben los dolores que da la mujer cuando está a punto de parir? Los dolores que le dan en la espalda, que están por todas partes. Dice, tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos. Hay un terror general
Todos los rostros se volvieron pálidos. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! ¿Recuerdan las palabras del Señor? Las acabé de leer ahora. Porque no habrá día como ese. Ni lo hubo antes, ni lo habrá después. Dice, tanto que no hay otro día semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Y Jacob es Israel. Pero de ella, escuche bien esto, Jacob será librado. De esa angustia, Dios le librará. ¿Cómo hará esto? ¿Cuándo y por qué? Bueno, volvemos otra vez a lo básico. Dios ha endurecido a Israel por un tiempo. ¿Hasta qué tiempo? Bueno, vamos a Romanos 11. Hay un tiempo para todo. Y la Biblia nos dice cuándo, cómo lo va a hacer y por qué lo va a hacer. Bueno, en Romanos 11, Pablo habla de un misterio. O sea, es algo que hasta entonces Dios no había revelado. Si vamos al verso 25, acuérdense, Pablo le está escribiendo a los romanos, eran gentiles, eran personas que habían creído en el Señor, que Dios les había dado su espíritu, pero que ahora no entendían muy bien. Y ahora les está explicando un misterio hasta entonces no revelado. ¿Cuál es ese misterio? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que ustedes, gentiles, no sean arrogantes, como vemos hoy. Hay una arrogancia tremenda. Hay iglesias diciendo, torciendo, interpretando todas estas escrituras, espiritualizándolas, no tomándolo de manera literal, porque no encajan con sus doctrinas preestablecidas. Dice, ha ocurrido un endurecimiento en Israel, leíamos, pero ahora dice que no ignoren este misterio. ¿Con qué propósito? Para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Cuál es el misterio? Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Es decir, no todos, por eso han creído algunos judíos. Vemos algunos que están creyendo hoy. Pero el remanente que ha sido endurecido, que ya explicábamos, que es el remanente escogido por gracia, ¿hasta cuándo estarán endurecidos? Dice aquí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles en la salvación del Señor. Hasta que el último de los gentiles entre en la salvación del Señor, hasta que haya entrado toda la plenitud de gentiles. Cuando eso ocurra, todo Israel será salvo. Ahora, ¿se refiere a todo el Israel étnico? ¿Todos los que nacen en la nación de Israel? No. ¿O todos los que nacen en otras naciones, pero que se consideran judíos por sus padres? No. ¿Y quién es entonces? El remanente que Dios le dijo a Elías que se había reservado, que han sido escogidos por gracia. No son 7,000, es una figura que se usa en aquellos días. Cuando ocurrió, ¿se acuerdan? Cuando Elías fue enviado al rey Acab y a Jezabel, habían 7,000 que no habían doblado rodilla delante de Baal. ¿Recuerdan aquello? Ahora se usa esa figura para decir a sí mismo, como en aquellos días había un remanente que no dobló rodilla delante de los ídolos de Jezabel, ni Astoret, ni Acera, ni los Baales. Ahora mismo hay un remanente escogido por gracia que sufre viendo todas esas abominaciones que hay en Israel. Ese culto al homosexualismo, ese liberalismo, ese intento de imitación a las sociedades occidentales que hay en Israel, que tratan de imitar todo este liberalismo y toda esta basura que se proyecta como algo bueno y en definitiva es lo que destruye a las naciones. Pues Israel se ha contagiado con eso, pero hay un remanente fiel que sufre eso. Aún no ha reconocido al Mesías porque están endurecidos. Si a usted y a mí nos hubiéramos endurecido, no estaríamos aquí hablando del Señor, estaríamos renegando de Él. Y luego dice, y luego entonces todo Israel será salvo. ¿Qué Israel? El Israel que ha sido endurecido, no los que han creído ya, sino los que aún no han creído, pero que creerán. ¿Cuándo? Lea el verso 26. Cuando venga de Sión el libertador. ¿Quién es Sión? Se utiliza Jerusalén, se utiliza las antiguas murallas de Jerusalén, la colina. En realidad todo gira alrededor de la nación de Israel. Dice,
cuando venga el libertador. Y el libertador es el Mesías, el cual cuando venga, dice aquí, apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite mis pecados. Ahora bien, vamos a ser más precisos. ¿De qué manera va a ocurrir esto? No hay mejor descripción que en el libro de Zacarías. Vamos a ver allí cómo va a ser todo esto. Vamos allí a Zacarías. Vamos a comenzar por Zacarías capítulo 14. Ahora, en el capítulo 14 dice en el verso 2 que él, fíjense bien, las naciones van a venir, pero Dios se las va a traer como si hubiera un gran anillo atractivo que las atrae a todas las naciones. Yo, dice Dios, ¿entienden esto? Yo, dice Dios, reuniré a todas las naciones. ¿Para qué? Para combatir contra Jerusalén. En Zacarías 2 se la llaman la piedra pesada al mundo entero. Dicen que quien se cargue a Jerusalén será despedazado. Ahora dice que cuando esto ocurra, cuando Dios atraiga este es el castigo, no es el castigo, es el trato de Dios con la nación de Israel. Esto es parte de la gran tribulación, esto es parte de la angustia de Jacob, esto es parte del despliegue de Dios, de su ira contra el mundo entero, pero a la vez usada para tratar con la Israel que en su momento no reconoció la visitación del Mesías. Dice, la ciudad, ¿qué ciudad? Jerusalén será tomada, sí. Serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado. Habrá una huida del pueblo al desierto, pero Dios no la desamparará, ¿verdad? Dice aquí, saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. El verso 4 dice que se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos que está al frente de Jerusalén, y que habrá un gran terremoto, y que el monte se partirá en dos y se hará un gran valle, y que los judíos huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes se hará enorme, producto de ese gran terremoto, el cual el mundo jamás ha visto. Y eso apresurará, como decía, la venida del Mesías. ¿Y con quién vendrá? Vendrá mi Dios, dice allí en el verso 5, y con él todos los santos. Apocalipsis capítulo 19 describe ese momento. La bestia y sus ejércitos se han reunido. Hay una gran batalla en Jerusalén. Hablamos de la tercera guerra mundial, la tercera y la última guerra mundial, que ocurrirá allí en Israel, en ese lugar llamado Armagedón, donde los ejércitos invasores estarán en la tierra, en el monte del Megido, y el Señor vendrá y pondrá sus pies físicamente sobre el monte de los olivos. Entonces se va a cumplir lo escrito. Aunque ellos vieron aquel al cual traspasaron, ahora lo van a ver, pero no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino como el león de la tribu de Judá que regresa a pelear por su pueblo Israel y establecer su reino. Dice entonces que pondrá sus pies físicamente sobre el monte de los olivos. ¿Cuál será el resultado? ¿Cómo será esta batalla? Si vamos al verso 12, dice: esta será la plaga con que herirá Yahweh a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, estando vivos, se va a corromper, y se consumirá en las cuencas sus ojos, y la lengua se les pesará en su boca. Esto habla de guerra nuclear. Esto habla de todo tipo de armamento químico, de tecnología letal. Pero dice aquí que habrá gran pánico. Mire, cuando Dios pelee con ellos, también les enviará un espíritu de terror. Estarán aterrorizados
viendo a aquel que regresó del cielo, con esa espada que sale de su boca y con la cual los destruirá a ellos. Apocalipsis capítulo 19. De tal manera que se levantará la mano de cada uno de ellos contra su compañero, ejército contra ejército, enemigo de Dios, enemigo de Israel. Dice ahí en el verso 15, así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos y de todas las bestias que estuvieren en aquellos campamentos. Esto es equivalente a las armas destructivas, a los carros de combate, a los tanques, a todo lo aquello que usarán estos, me imagino, los drones, todo lo que ellos usarán. ¿Cuál será el resultado? Bueno, el verso 9 dice, esto concluirá con que Yahweh será el rey de toda la tierra. Verso 9. Y entonces, si lee un poco después, dice en el verso 17, 16, que todos los que sobrevivirán de las naciones que vinieron contra Jerusalén, o sea, no solamente los que, las naciones de las cuales ellos vinieron, vendrán a adorar al rey a Jerusalén. Subirán de año en año y a participar de la fiesta de los tabernáculos, porque a Dios le place, y se celebrará allí la fiesta de los tabernáculos. Vendrán a adorar al rey de toda la tierra. Ahora, ¿cómo será? Tenemos más, la Biblia expresa algunas más de las características que tendrá lugar en este tiempo en que las naciones vendrán a adorar al rey. Bueno, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20, si usted lo lee, vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 20 nos dice cómo va a ser esto. En el verso primero dice, vi un ángel, esto es lo que ve Juan, que descendía del cielo al final de todas estas plagas, de todas estas batallas, de todos 21 juicios se desplegarán sobre los moradores de la tierra. Y cuando eso termine, cuando sea destruida Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, esta que cabalgaba sobre la bestia desde el inicio, desde los días de la Torre de Babel, comulgando con los gobiernos, esta prostituta religiosa que está detrás de toda esta maldad, pues entonces este ángel desciende con la llave del abismo, el abismo donde están atados hoy parte de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios debajo de la tierra. Dice allí en el verso 2 que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Miren, hay algunos que dicen que Satanás está atado en este tiempo. Si los tiempos de antes fueron malos, estos son los peores. Para que Satanás sea atado, lo próximo que debe ocurrir como una evidencia de que está atado es que se cumpla lo dicho por los profetas de que se establecerá la paz duradera, y no vemos que haya paz de ninguna manera. No vemos que el Mesías esté reinando aún, ni que se haya convertido Jerusalén en cabeza de naciones. ¿Existe una paz ahora? ¿O existe la guerra como nunca antes y más mortal y letal que nunca? Vamos a ver lo que ocurre cuando Satanás sea atado, y junto con él los demonios, que hoy están, y podemos verlo. Hoy están abriendo sacrificios de niños. El homosexualismo se ha disparado a niveles nunca vistos. Las mujeres se han encendido unas con otras, han dejado el uso natural del varón, igual el varón ha dejado el uso natural de la mujer. La violencia en gran manera, padres matando a hijos como nunca, hijos matando a padres, crímenes sin precedentes,
bestialismo, todo tipo de maldad como nunca antes. Imposible que Satanás esté atado. Me parece de verdad poco respetuoso que algún teólogo esté diciendo que Satanás está atado en ese momento. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir inmediatamente que Satanás sea atado. Vamos a ver cómo Dios va a establecer la paz. Vamos a ir al libro de Isaías en el capítulo 2. Vamos a Isaías capítulo 2. El profeta Isaías habló sobre este tiempo y dijo: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros de los tiempos finales, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Ya lo leímos ahí en Zacarías 14. Todas las naciones viniendo a adorar al Rey de toda la tierra. Y vendrán muchos pueblos. Venid y subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, a Jerusalén, donde habrá un templo flamante. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de Jerusalén, de Israel, de la ciudad de David, saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Ahora dicen esto. Ahora viene el tiempo de la justicia del Mesías. Juzgará el Mesías entre naciones, reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado. ¿Para qué es la espada? Para matar, para la guerra. Sin embargo, se van a tornar en instrumentos de agricultura, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esta es una época de paz. Aquí lo vemos. Las armas que matan, que destrozan vidas, se van a convertir en instrumentos de agricultura. ¿Y qué de los animales? Los animales, si usted va ahora a la selva, allá a África, debe tener cuidado porque un león puede devorarlo. Leopardo, una hiena. Pero será así. ¿Qué ocurrirá entonces en esos días? Vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 11, por favor, para que vean lo que ocurre inmediatamente que Satanás se ha atado. Esto no ha pasado hoy. Hay quienes lo espiritualizan, lo saca de contexto, lo acomoda a la doctrina que ellos han aprendido. Pero esto es lo que dice la Biblia, y debemos interpretarlo de manera literal, porque así va a ser. Esa fue la condición que tuvieron los animales en el paraíso. Dios va a restaurar la condición de los animales a la condición que tuvieron en el paraíso. Vamos a ver Isaías capítulo 11. Dice ahí en el verso 6: morará el lobo con el cordero. Hay quien dice, bueno, esto es figura de... No. Así va a ser, literal. Así fue en los días del paraíso. El lobo moraba con el cordero. Ahora va a ocurrir lo mismo. Y el leopardo con el cabrito. La comida preferida del lobo es el cordero, y la del leopardo el cabrito. Se va a acostar el becerro y el león. Imagínense. Y la bestia doméstica, quiere decir, estos animales van a ser pastoreados como si fueran mascotas. El niño los pastoreará. Dice, la vaca y la osa. Ponga una vaca ahora al lado de una osa para que vean lo que va a ocurrir. Sus crías se echarán juntas, y el león comerá como el buey, paja. ¿Le parece que ese león con esos colmillos tan poderosos no puede comer paja? Pues los molares de ellos fueron cambiados a estos colmillos brutales. Pero en un inicio el león comía paja y va a ser restaurado a esa condición. Pero si aún no le parece que no es suficiente, vamos a ir ahí a Isaías capítulo 65 para que vea más de esto. Yendo a Isaías capítulo 65, se mencionan algunas cosas más. Dice así:
a partir del verso 20. No habrá, dice, en verso 19 dice, me alegraré con Jerusalén, cabeza de naciones, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más oirán en ella voz de lloro. Ya no habrá ese lloro, ese espanto, esa lamentación, ni voz de clamor. No habrá allí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿recuerdan los días antes del diluvio? ¿Cuánto vivió Matusalén? Más de 900 años. Los hombres vivían largos años. Bueno, pues en ese tiempo, los días de los hombres van a ser extendidos a los días que eran cuando vivían antes de la destrucción del mundo antiguo, cuando el diluvio que Dios envió, y del cual solamente se salvaron Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas, es decir, 8. Por eso dice, no habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Quiere decir, quien muera con 100 años va a ser llamado como si fuera un niño. Porque imagínate, van a haber personas que van a vivir casi 1000 años. Y el pecador de 100 años será maldito. ¿Por qué? Quiero que entiendan esto. A pesar de que van a vivir en el milenio, recuerden, la iglesia va a regresar. Ya lo decíamos allí en el verso 5, vendrá el Señor con sus santos y vendrán con cuerpo glorificado, tal y como dice Pablo. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Al sonido final de la trompeta, los muertos entonces resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Primera de Corintios capítulo 15, versos 51 y 52 dice eso. Así que este cuerpo de muerte se transformará en un cuerpo glorificado, que ya no muere. La iglesia estará con esos cuerpos glorificados. Pero ¿y qué de estos que cuando ocurra la gran tribulación, a mediados de la semana 70, la última semana de Daniel 9:27, pues habrá un grupo de personas que sobrevivirán a la gran tribulación? O sea, ahí se establecerá el juicio de las naciones, los sobrevivientes de la gran tribulación. Entonces el Señor les dirá, venid benditos a los de la derecha, al reino preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo, y serán trasladados al reino de 1000 años. Estas personas que no fueron investidos de cuerpo glorificado se van a casar y se van a dar en matrimonio. Por eso van a nacer niños en el milenio. Y todavía con ese cuerpo de muerte va a haber pecado en el milenio. Lo que no al extremo que está hoy, porque obviamente Satanás va a estar atado. Pero sí, la iglesia no se va a casar ni se va a dar en matrimonio, pues van a ser investidos de cuerpo glorificado. Aunque no necesitamos comer, sí podremos comer si lo deseamos. Pero vamos a tener características que estos no van a tener. He aquí la explicación de todo esto. Pero si seguimos leyendo, dice ahí en el verso 25, esto es una confirmación, el lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en mi santo monte. Eso es lo que dice la Biblia. Y este es el plan que Dios tiene con Israel. Con el Israel, el remanente, reitero, que Dios escogió por gracia y que aún no le ha abierto los ojos. En Zacarías 12, capítulo 10, y puede ir allí después y leerlo, para no extenderme más, dice claramente que ese va a ser el tiempo cuando el Mesías regrese, cuando ellos vean descender del cielo al cual traspasaron, es que Él va a derramar sobre ellos lo que ya derramó sobre nosotros, que es el espíritu de gracia y de oración. Le va a hacer caer esas escamas que decíamos que estaban sobre los ojos de Pablo. Ahora también las va a hacer caer de los ojos de ellos cuando Él derrame ese espíritu de gracia
que nosotros no podemos producir, viene de Él y en el momento que Él lo quiera dar. Ahora sobre este remanente, Él derramó ese espíritu de gracia sobre las naciones gentiles, incluso sobre los judíos que Él les permitió creer, los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero ahora lo hará sobre este remanente fiel que estaba endurecido y que Él lidió con ellos a través de la angustia de Jacob, que es lo mismo que la gran tribulación. Por lo tanto, es muy peligroso ese odio contra la nación de Israel, el pedir, el llamar Palestina a la tierra de Israel. La tierra de Israel se llama Eretz Yisrael. En hebreo significa la tierra de Israel. No es Palestina. No existe una nación con un nombre latín, de origen latín, ¿ok? Y lengua árabe. No existe. No existen tales palestinos, esos son jordanos que hablan árabe. Los filisteos no hablaban árabe. Ni estos jordanos, estos árabes, son los descendientes de los filisteos. La palabra palestino viene de los filisteos. No existe nada así. Entonces, hermanos, para que entendamos el misterio que Dios tuvo en su corazón revelarnos al final de los tiempos, que usó al apóstol Pablo para esto, es que hemos tenido en nuestro corazón el presentar este mensaje para que entendamos y no seamos afectados por todo ese despliegue de teología que algunos grupos están diseminando por todas las redes sociales y usando de esa manera el despreciar a los israelitas que aún están endurecidos y que creerán cuando la plenitud de los gentiles entre en la salvación del Señor, Romanos 11:25. Y vemos que eso no ha ocurrido. Así que número 1, podemos recalcar los puntos. Dios escogió a Israel como un pueblo entre todas las naciones. Deuteronomio capítulo 7. Dios los llamó y nunca los dejó ni los desamparó. Simplemente tenía un plan con ellos. Dios prometió a Abraham de que su descendencia sería bendita y que Israel, el cual sería cautivo por 430 años, de allí Dios los sacaría y que haría de ellos una nación. Dios le dijo a David que su descendencia sería perpetua y para siempre a través de Natán. Dios lidió con Israel, le envió en el momento que él tuvo en su santa voluntad, y ellos no reconocieron la visitación del Mesías. Pero Dios lo había proyectado desde antes de la fundación del mundo. Por eso el Mesías dijo que nadie le quitaba su vida, sino que Él la venía a poner de por sí. Luego entonces, este Israel que fue disperso por toda la faz de la tierra, Dios lo atrajo de regreso el 14 de mayo de 1948 al final del dominio inglés, para que se cumpliera en un solo día la promesa de Dios, sería Israel en un día nación, y así fue. Luego hasta entonces rodeada de ejércitos, de enemigos, sin muros, enemigos que lo han tratado de invadir varias veces, de destruir, Dios los ha sostenido. Al final de los tiempos, cuando el último de los gentiles entre en la salvación del Señor, Dios va a lidiar con la nación de Israel. No con el Israel étnico, muchos de ellos van a morir. Como decía en Zacarías capítulo 13, verso 8, las 2/3 partes de ellos van a morir. Pero una tercera parte, que es equivalente al remanente escogido por gracia, va a creer. Cuando Dios derrame sobre ellos ese espíritu de oración que se describe en Zacarías capítulo 12, verso 10, a partir de allí ocurrirá el reino, el juicio de las naciones, el lloro por el Mesías y el establecimiento del reino milenial, no sin antes atar a Satanás
por 1000 años debajo de la tierra, en el abismo, en el gran abismo. Y cuando eso ocurra, se va a restaurar la condición de la paz duradera que esperaban los judíos y que pensaban que el Mesías le iba a cumplir en los días de su carne, pero estaban equivocados. El Señor lo cumplirá, pero lo cumplirá cuando el rey sea el rey de toda la tierra, cuando coloque a Jerusalén como cabeza de naciones, cuando todas las naciones vengan a adorarle como el rey. Dios lo hará. Y por 1000 años Él será el rey de toda la tierra y todas las naciones vendrán a adorarle. La iglesia morará allí con Él. En el libro de Apocalipsis dice que seremos reyes y sacerdotes con Él. Y así se cumplirá. Pero también habrá un grupo de individuos que sobrevivirán a la gran tribulación con cuerpos humanos que vivirán allí, se casarán y se darán en matrimonio. La condición de los animales depredadores hoy será cambiada. Sus colmillos serán convertidos en molares y podrán comer hierba. El león comerá hierba, la osa comerá hierba. No se alimentarán de la carne de otros animales. El niño podrá pastorear al león, al oso como si fueran, al lobo como si fuera una mascota. Estará sobre la cueva de la aspid, de la serpiente venenosa, y ningún daño le hará. Aún ellos morirán, habrán muertes en el milenio. La iglesia no morirá, tendrá cuerpo glorificado. Hasta que al final de los tiempos, en la final del reino milenial, al final de los 1000 años, Satanás será atado de su prisión y vendrá a tentar a las naciones, y vendrán una gran multitud como la arena del mar contra el rey, a pesar de que es el rey de toda la tierra, que es el Mesías. Su reino será un reino de juicio, de paz, de amor. Pero aún así, imagínense el impacto de Satanás cuando es desatado. Vendrán todos contra el rey, descenderá fuego del cielo y los consumirá a todos. Entonces se cumplirá lo escrito en el libro de Apocalipsis capítulo 21. He aquí nuevos cielos y nueva tierra. No sin antes ocurrir, obviamente, el juicio ante el gran trono blanco que se describe en Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Y luego entonces la gran Jerusalén que desciende del cielo, donde estaremos adorando al Rey. Hermanos, Dios nos ha preparado cosas que ojos no vio jamás, ni subió nunca a corazón de hombre. Preparémonos, porque el tiempo se acerca. Si vemos las señales, el tiempo está muy cerca. Solo basta que creamos y que entendamos, y sobre todo que no seamos arrogantes en pensar que Dios nos escogió a nosotros, escogió un grupo de personas. Ciertamente hubo una escogencia, nadie niega eso. Obviamente Dios se hizo de un remanente entre las naciones gentiles, pero también en Israel, entre los judíos, y que aún no han creído algunos de ellos, y que lo harán cuando vean descender del cielo aquel en su parucía, en su regreso, aquel al cual traspasaron. Así que les agradecemos juntos por repasar todas estas cosas y por poder disfrutar de la maravilla que nos revela la palabra de Dios y todo lo que ha estado, como Pablo decía, como un misterio oculto que no conocieron los fariseos, ni los saduceos, ni los hombres, ni Moisés, ni Abraham, solamente de lejos. Ahora Pablo reveló este misterio tan maravilloso que nos debe hacer pensar y darle gracias a Dios y adorarle, porque Él le plació revelarnos estas cosas. Así que la paz del Señor sea con cada uno. Dios les bendiga. Amén.